Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy el profe Marciano y hoy vamos a convertirnos en detectives de datos. En estadística no solo se trata de calcular números, sino de entender qué nos dicen esos números. Hoy nos enfocaremos en la interpretación de la distribución de frecuencia. Si alguna vez te has sentido abrumado al ver una tabla llena de números, este video es para ti. Vamos a desglosar y a entender la historia que nos cuentan esos datos. Aquí tenemos una tabla de frecuencia totalmente completa y nos piden al final que demos respuesta a la pregunta: ¿cuántos estudiantes tardaron entre 66 y 73 minutos en completar el examen de estadística? Entonces, entre 66 y 73 quiere decir que está en esta clase entre 66 y 73. ¿Cuántos estudiantes tardaron en completar el examen entre 66 y 73 minutos? Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es 7. La respuesta correcta es 7. 7 estudiantes tardaron entre 66 y 73 minutos en completar el examen de estadística. Con la misma tabla de frecuencia, en este caso vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿qué porcentaje de los estudiantes tardaron entre 66 y 73 minutos en completar el examen de estadística? Entre 66 y 73 minutos. Pero en este caso, acuérdense que para hablar de porcentaje tenemos que utilizar la frecuencia relativa correspondiente a ese intervalo, o sea, el 0.23. Sabemos que para calcular porcentaje multiplicamos la frecuencia relativa por 100, o sea, 0.23%, que es igual a un 23%. O sea, un 23% de los estudiantes tardaron entre 66 y 73 minutos en completar el examen de estadística. En esta ocasión y con la misma tabla de frecuencia, vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿cuántos estudiantes tardaron menos de 80 minutos en completar el examen de estadística? Menos de 80 minutos, entonces menos de 80 quiere decir de ahí hacia atrás. Por lo tanto, la sumatoria de todas estas frecuencias absolutas, y la sumatoria de todas esas frecuencias absolutas es la frecuencia acumulada correspondiente a esa clase, que es 27. Por lo tanto, la respuesta correcta es 27. 27 estudiantes tardaron menos de 80 minutos en completar el examen de estadística. Con la misma tabla de frecuencia que hemos venido trabajando, vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿qué porcentaje de los estudiantes tardaron menos de 80 minutos en completar el examen de estadística? En esta ocasión nos están pidiendo un porcentaje y sabemos que los porcentajes los calculamos utilizando la frecuencia relativa, pero en este caso vamos a utilizar la frecuencia relativa acumulada, y la frecuencia relativa acumulada correspondiente a la clase donde hay menos de 80 minutos es esta. O sea, la clase número 5, y la frecuencia acumulada correspondiente a la clase número 5 es 0.90. Si multiplicamos 0.90 por 100, eso es igual a un 90%, lo que nos indica que el 90% de los estudiantes tardaron menos de 80 minutos en completar el examen de estadística.
Esperamos que este video le haya sido de mucha utilidad. Suscríbete a nuestro canal, comenta, dale like y nos vemos en el próximo video.